Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de sales y reacciones de neutralización. Debemos recordar que en momentos anteriores hemos hablado de las reacciones que nosotros llamamos de neutralización, en el momento en el que hablamos tanto de ácidos como de hidróxidos o bases. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros establecimos una fórmula general en la cual se producen los sales y que se genera pues evidentemente una neutralización. Entonces, recordemos, nosotros dijimos que la reacción general es ácido más base produce sal y agua. Ácido más base produce sal más agua. Esa fue la reacción general que nosotros establecimos en videos anteriores. Entonces, ahora, recordemos, hay dos tipos de ácidos. Están los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Entonces, un ácido hidrácido es aquel, o bueno, en general la mayoría de los ácidos o todos los ácidos son los que en disolución liberan hidrogeniones o hidrógenos positivos, es lo que nosotros hemos dicho. Bases son las que en disolución tienen OH, liberan OH o hidrogeniones que son de carga negativa. Y eso produce una sal que ya revisaremos cómo es y pues evidentemente agua. Entonces, ahora, un ácido, dijimos, hay dos tipos de ácidos. Ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Entonces, a los ácidos oxácidos son aquellos que tienen hidrógeno, un no metal y oxígeno. O también puede ser únicamente el hidrógeno y un no metal. Estos normalmente se generan, como dijimos, con los halógenos. Entonces un ejemplo de esto es HCl y un ejemplo de esto, por ejemplo, H2SO4. Ahí vemos dos ejemplos de ácidos. Y las bases solamente son metales con el OH, como por ejemplo KOH o por ejemplo MgOH. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no es así? Entonces, ahora, vamos a hacer reaccionar tanto ácidos hidrácidos, oxácidos, como ácidos hidrácidos para producir así las diferentes sales y reconozcamos cómo son sus estructuras normalmente. Entonces, nuevamente, tenemos entonces un ácido oxáceo, quiere decir hidrógeno a un lado, oxígeno al otro y en el medio un no metal, más una base, supongamos en este caso NaOH, un metal y OH. Ahora, ¿qué significa la formación de sales o la neutralización? Porque tiene ese nombre. Recordemos que los ácidos tienen un pH que va de 0 a 7 y los bases tienen un pH que va de 7 a 14. Muy probablemente estos estén cercanos más bien al 0 y este más bien cercanos al 14, porque mientras más cerca al 0 más ácidos y mientras más cerca al 14 más básicos. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros hemos dicho que a la parte derecha de las reacciones, de las ecuaciones químicas, en la parte derecha, se encuentran los iones o las cargas negativas y a la izquierda las cargas positivas. Entonces, vamos a establecer por un momento los estados de oxidación de estos elementos que encontramos aquí para que observemos una pequeña cosa. Entonces, primero, sabemos que el hidrógeno siempre es menos 2 y el oxígeno siempre es más 1, tanto acá como acá. Ahora, en este caso, diferente a los demás, porque tanto ácidos como bases y también las sales se dividen en dos partes. O sea, a pesar de que hayan varios elementos, podemos dividir en una región positiva y en una región negativa. Entonces nos damos cuenta que el hidrógeno es positivo, el sodio también es positivo, entonces esa es la que vamos a considerar la parte positiva. Entonces acá y acá. Hidrógeno positivo, sodio positivo. Ahora, esta parte derecha, la sumatoria debe generar algo negativo. Entonces, 4 por 2, 8.
y más por menos, menos, entonces menos 8. Acá sabemos que 2 por 1, 2, entonces más 2. Si queremos que al final todo es 0, tenemos que colocar un número acá que al sumarlos todos pues nos dé 0. Por el momento es menos 8, más 2 nos da menos 6. Para que pueda ser neutralizado pues colocamos más 6. Ahora si nosotros vemos solamente este pedazo, nos damos cuenta que es 6 menos 8. Por lo tanto, todo este pedazo tiene carga menos 2. ¿Sí? Nuevamente, vamos a mirar. 4 por menos 2, menos 8. Y el azufre tiene más 6. Solamente viendo esa región nos damos cuenta que 6 menos 8 es igual a menos 2. Toda esta región es un único ion que va a ser el que forme la sal. Ya lo veremos. Ahora, en el caso del NaOH, nos damos cuenta que, bueno, menos 2 más 1, menos 1. Entonces, para que sea 0, acá tiene que ser más 1. Pero viendo nuevamente solamente la región derecha, nos damos cuenta que menos 2 más 1, menos 1. Por eso nosotros decimos que el OH es de carga negativa y el hidrógeno de carga positiva. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos viendo tanto acá como acá. Listo. Ahora, ¿qué sucede? La parte positiva de la base se va a mezclar con la parte negativa del ácido. Entonces, vamos a juntarlos. La parte positiva de la base es sodio. Y la parte negativa del ácido es SO4. Esta va a ser la sal. La sal se corresponde o tiene como estructura la parte positiva de la base que proviene junto con la parte negativa del ácido del que proviene. Entonces este es el ácido, estas las bases o la base y esta es la sal. Ahora, recordemos, esta región, como dijimos, tiene parte menos 2 y el sodio tiene más 1. Si nos damos cuenta, 1 menos 2 da menos 1, entonces necesitamos colocar acá un 2. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y entonces esta sería la ecuación general de la sal que se forma de este ácido y base. Ahí está. Más, como dijimos, agua. ¿De dónde proviene esa agua? Entonces acá está OH, podemos colocarlo OH, de la parte sobrante de la base, y la parte sobrante del ácido es el hidrógeno, que colocamos en este lado. Si nos damos cuenta, hay 2 hidrógenos y un oxígeno, es decir, H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces es la sal más agua. Ahora, recordemos que el agua tiene un pH cercano a 7 y las sales, pues en general, también tienen un pH bastante neutro. Entonces, por eso es que se llama una reacción de neutralización. Las dos sustancias que estaban tanto al lado del 0 como al lado del 14 se juntan y finalmente generan un compuesto neutro, que es una sal más agua, que da un valor de 7. Eso es en el caso de un ácido oxácido, como dijimos, porque tiene oxígeno. Aún así, en ambos casos es exactamente lo mismo. Tenemos que simplemente reconocer cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de cada compuesto. Entonces vamos a realizar lo mismo ahora con un ácido hidrácido. Entonces recordar, los ácidos hidrácidos son hidrógeno y un no metal, por ejemplo HCl, y utilicemos nuevamente NaOH. Ya sabemos que toda esta región es de carga menos 1 y el sodio de carga más 1 y 1 menos 1, 0. En el caso del cloro del ácido clorhídrico de HCl es mucho más sencillo porque el hidrógeno es positivo y el cloro negativo. Igualmente 1 menos 1 es igual a 0. Y pues simplemente la reacción va a ser, recordemos, la parte positiva de la base, es decir el sodio, junto con la parte negativa del ácido, es decir el cloro. Nuevamente 1 menos 1 es igual a 0, entonces no es necesario colocar números en la parte de abajo, es decir, no tenemos que cambiar el número de átomos. Más agua. Y ya finalmente de esta manera
nos damos cuenta que hay dos tipos de sales, o bueno, más de un tipo de sal, que depende del ácido del que provenga. Si el ácido que proviene es hidrácido, pues solamente va a ser un no metal, pero si el ácido del que proviene es oxácido, pues va a estar acompañado de oxígeno y esa va a ser la parte negativa del ácido, ¿sí? Y se llama una reacción de neutralización principalmente porque finalmente el pH que va a tener ese compuesto va a ser un pH de 7. ¿Vale? Entonces, recordemos, si nosotros tenemos el pH, sabemos que en la parte del 0 van a estar los ácidos, mientras más cercano al 0 más ácidos, que son los que liberan hidrogeniones, que son hidrógenos positivos. En la parte cercana al 14 vamos a encontrar las bases que liberan hidrogeniones u OHs que tienen una carga negativa. Y en la parte neutra, cercana al 7, pues encontramos principalmente el agua y las sales que nosotros obtenemos a partir de las reacciones de neutralización de principalmente ácidos más bases, que también pues tienen un pH cercano a 7 y que normalmente, al menos en muchos tipos de reacciones, son sales que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, esta NaCl que vemos aquí, el cloruro de sodio, es una sal que nosotros encontramos en la cocina. Es lo que nosotros denominamos sal de cocina, que es lo que nosotros finalmente consumimos en pues nuestra dieta normalmente. Esta sal es una de esas sales que vemos en pues simplemente en nuestra casa diariamente. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una reacción de neutralización en la vida diaria. Aquí vimos cómo se forman las sales, pero pues esto sirve no solamente para formación de sales, sino también para cambiar el pH de algunas sustancias. Entonces recordemos que nosotros en nuestro estómago liberamos, cuando tenemos hambre o cuando estamos a punto de comer, un ácido, normalmente HCl. Como nos dimos cuenta, pues es un ácido hidrácido, HCl. Pero cuando nosotros comemos a deshoras o comemos en momentos que no deben ser o simplemente no comemos, el ácido clorhídrico se libera de todas maneras de forma regular a la misma hora. Quiere decir, si nosotros comemos todos los días a cierta hora, si un día no comemos, de todas maneras va a liberar el ácido a esa hora, diariamente. Entonces, si no tiene nada que disolver, si no tiene material orgánico que nosotros hayamos consumido, pues simplemente va a empezar a generar perforaciones en la mucosa de todas las paredes del estómago. Y eso pues genera un problema, es lo que nosotros denominamos gastritis. Si nosotros queremos evitar la gastritis, pues la recomendación principal evidentemente es consumir diariamente a la misma hora una cantidad pues específica de alimento. Pero si no tenemos esa opción y generamos ácido diariamente, pues la forma que nosotros, o que se ha utilizado para neutralizar ese ácido, pues evidentemente es agregando una base. ¿Cuál base? Hidróxido de magnesio. Este hidróxido de magnesio es también lo que nosotros hemos denominado comercialmente como leche de magnesia. Que como sabemos, el HCl tiene un pH cercano al 0 y la leche de magnesio un pH cercano al 14. Y pues ya, finalmente esto va a generar la sal, que como dijimos es MgCl, el metal y el no metal, más agua. Y pues recordemos que los ácidos pues son bastante corrosivos y queman bastante pues en general, y también los hidróxidos. Entonces al momento de mezclarlos pues finalmente se va a generar una reacción de neutralización en el que los productos pues ya no nos hacen daño ni a la mucosa de las paredes del estómago ni en general a nada en particular de nuestro cuerpo y puede eliminarse fácilmente. Entonces bueno, eso sería todo con respecto a las reacciones de neutralización. Espero que hayan aprendido. Recuerden que tanto en el blog como en la descripción de este video van a encontrar una evaluación en la que pues veremos
evaluaremos el conocimiento que ustedes hayan adquirido en este tipo de videos, ¿vale? Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.